Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos, aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Dejé mi familia que me dio su amor, mi iglesia querida, mi Dios, mi Señor. Desperté una mañana, vi lluvia caer. Pensé, volveré donde daño causé. Oh, al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón. Si te sientes caer muy perdido, sin fe, en dolor, confusión, el camino no ves, yo te invito, mi amigo, perdona y harás, vuelve ya al hogar y perdonado será. Al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecado, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón, sus brazos abiertos me dieron amor. Perdonado, 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 me diste al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecado,
brazos abiertos me dieron amor. Sanado, fui sanado, sanado, fui sanado, me diste perdón. Hola, ¿cómo estás? Una vez más me da gusto de saludarte. Espero que el Señor esté bendiciendo tu vida. Y de manera muy especial también quiero invitarte para que hoy podamos hacer un viaje. Un viaje hacia donde Jesús nos muestra una realidad. Si hay algo que llama bastante la atención en las Escrituras, es que Jesús muchas veces anunció lo que le iría a ocurrir. Pero lo que llama aún más la atención que eso es que sus discípulos, que vivían, comían y andaban con Él, no entendieran. ¿Te ha ocurrido alguna vez que alguien te ha explicado algo por muchas veces, pero tú no le has comprendido? Algo semejante le ocurrió a Jesús con sus discípulos, sus amigos, a quienes Él había escogido y con quienes vivía. Vamos a estudiar esta historia y voy a invitarte a que en este momento podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas y hacer una oración. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por la posibilidad que nos das de abrir tu palabra y oramos para que seas tú quien nos hable a través de ella. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo y de manera especial también oramos para que seas tú quien nos acompañe en esta lectura. Bendice a mis amigos que están oyendo, que están mirando. Acompáñales a ellos y a sus familias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia se encuentra en Marcos capítulo 10. De hecho, Jesús muchas veces anunció que iba a morir, que debía padecer de los principales de la sinagoga, de que iba a ser martirizado delante de ellos. Pero constantemente los discípulos le rogaban y hacían peticiones que quizá eran bastante particulares. De hecho, podríamos llamar así de plano peticiones sin sentido. Y esas peticiones no tenían sentido porque Jesús estaba hablando. De hecho, si vamos al libro de Marcos, al capítulo 10, donde te señalé, y leemos, por ejemplo, el verso 32, nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Si bien es cierto, los discípulos creían haber encontrado al Mesías. De hecho, cuando nosotros leemos los primeros relatos de cuando Andrés se encuentra con Jesús y va a señalarle a su hermano Pedro que había encontrado al Mesías, ellos creen en el Mesías, ven los milagros, la pesca milagrosa. 4 discípulos se les invita a ser pescadores de hombres y ellos aceptan seguir a Jesús. Aceptan seguir a Jesús porque están viendo que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Porque no había nadie que pudiese hacer los milagros y las maravillas que Él les demostraba. Podríamos decir que era gente interesada en un principio, porque
estaban acercándose a Jesús solamente por lo que él hacía. Pero al contrario, eran personas sinceras, eran personas que Jesús había escogido justamente para que pudiesen ayudar a predicar el Evangelio. Que el Evangelio son las buenas nuevas, las que traía Jesús, las que seguramente cada uno de nosotros hoy día conoce o podría llegar a conocer. Y déjenme decirles que los discípulos puntualmente no entendían que Jesús debía padecer. De hecho, cuando llegamos al capítulo 10 de Marcos, que tiene 16 capítulos solamente, nos damos cuenta que ellos, a pesar de haber pasado mucho tiempo con Jesús, no entendían los planes que Jesús les había mencionado. Y me refiero a esto porque Jesús anunciaba su muerte. Jesús anunciaba que le iban a ocurrir cosas tremendas, terribles. Mateo capítulo 16, si ustedes lo ven, van a darse cuenta de que Pedro señala y le dice: Jesús, ojalá nunca esto te acontezca, ojalá nunca te ocurra que vayas a morir. No entendían ellos realmente lo que Jesús venía a instaurar. De hecho, el concepto Mesías era visto como casi alguien que iba a liberarlos de todo, iban a llegar a ser una nación terrenalmente correcta y terrenalmente victoriosa, iban a volver a ser independientes, pues ellos estaban bajo el yugo romano o bajo el imperio romano, y esas eran las reglas que se seguían hasta ese entonces. Pero lamentablemente ellos pensaban solamente en su alrededor o en lo que ellos creían que iba a ser mejor. Por ende, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, los discípulos sencillamente no entendían, y ellos decían: Él ha hecho milagros, ha resucitado personas, así que si llegamos a tenerlo a Él como rey, lo más probable es que nos va a poder alimentar. Habían visto la alimentación de las personas, la multiplicación de los panes y los peces, así que nos va a poder alimentar bien, nos va a poder resucitar, nos va a poder sanar si hay alguno que se enferme. Así que era el rey que cualquier persona o cualquier nación hubiese querido tener, con poderes extraños o paranormales, que pudiese hacer milagros, y además de eso, que pudiera entregarles paz y tranquilidad en medio de la dificultad y el peligro en el cual se encontraban. Por ende, era el rey que podía gobernar cualquier nación. Y seguramente Jesús sí lo conocía, y conocía el corazón de sus discípulos, conocía esa interna de ellos. Pero lo que llama la atención es cuando los discípulos comienzan a hablar como si nada de lo que Jesús les hubiese hablado ellos comprendieran. No comprendían absolutamente nada. Y es más, no comprendían porque para ellos siempre estuvo en mente que Jesús vendría a instaurar un reino terrenal. Nunca se les ocurrió que lo que Dios quería era realmente restaurar la imagen del ser humano. Y para eso Jesús tiene que recrearnos, porque producto del pecado, lamentablemente, hoy no somos perfectos. Pero sí podremos serlos cuando Jesús regrese a buscarnos en la tierra nueva. Y ese es el reino que nunca será destruido. Ese reino que Jesús está creando y que tiene preparado para ti y para mí. Y déjame contarte cuál era esa petición. Dice el verso 35 del mismo capítulo 10 del libro de Marcos: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. En otras palabras, se acercaron a Jesús para decirles: queremos, Jesús, que tú cumplas nuestros deseos. ¿Puedes? Y comenzaron a señalarle. De hecho, Jesús les dice: ¿qué quieren ustedes que yo les haga, que yo les conceda? Casi como las historias antiguas donde se hablaba acerca de un genio que existía en una lámpara que tú frotabas y podía conceder una cantidad de deseos. De esa forma se acercaron los discípulos, casi como no oyendo lo que Jesús había señalado acerca de su muerte.
Dice el verso 37 del relato que ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si nosotros actualizáramos un poquito los conceptos, diríamos: permítenos, Señor, tener un cargo en el gobierno, un cargo importante. Ojalá que vengamos después de ti, que seamos los vicepresidentes o sencillamente los primeros ministros. Y que ojalá nosotros nos sentemos y seamos tus consejeros, tu imagen a la derecha y a la izquierda, cada uno de nosotros. Tú decides, Jesús. De hecho, llama la atención porque el relato en el original señala que es como que Jesús tenía que decidir a cuál colocaba en qué lugar. Ese no era el problema. El problema era lo que ellos estaban pidiendo. Y el verso 38 señala que Jesús les responde y les dice: no sabéis lo que pedís. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Jesús comienza a mencionarle algunas cosas con algunas formas distintas a lo que ellos estaban acostumbrados. Recordemos que eran gente sencilla. Y Jesús les dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos responden en el verso 39, Jesús, podemos, le dicen, sí podemos. Entonces a lo que Jesús les dice: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y en otras palabras, lo que estaba queriendo decirles Jesús es que ellos aún no estaban preparados. Con esto Jesús no está echando afuera a sus discípulos, no les está prometiendo que no van a estar ahí, solamente les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes no están preparados aún. Ustedes no saben lo que están pidiendo, pero es una petición válida. Y es por eso que Jesús les habla de esta manera. Lo que sí llama la atención es lo que dijeron los otros discípulos. Recordemos que habían 12, así que los otros 10, dice el verso 41, que cuando ellos oyeron esto, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Recordemos que Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, eran los hijos del trueno. Eran conocidos porque eran personas con el carácter tremendo, semejantes a Pedro, que encendían una hoguera con su carácter. Eran personas muy irascibles, personas a las cuales no se podía tratar de forma directa, porque eran demasiado, prendían con mucha facilidad. Ellos encendían en furia con tan solo saludarles. Por ende, cuando ellos piden esto a Jesús, ya que Jesús los tenía a ellos dos dentro de un círculo especial, ese círculo íntimo que lo conformaban Pedro, Santiago y Juan, o Pedro, Jacobo y Juan. Por eso ellos tienen la confianza de acercarse a Jesús y pedirle esto. Jesús, queremos estar ahí. Queremos cuando tú regreses, ni siquiera cuando tú regreses, sino que cuando tú vengas o cuando tú estés en tu reino aquí en la tierra, cuando tú te levantes y nos liberes del yugo romano, nosotros queremos estar a la derecha y a la izquierda, porque queremos figurar, Señor. Y saben que el ser humano normalmente tiende a figurar o quiere figurar, quiere ser reconocido. Hay una necesidad de reconocimiento. Y eso es una necesidad real en el ser humano. No estamos exentos de no ser reconocidos. De hecho, nos gusta y nos sentimos bien cuando somos reconocidos por lo que hacemos o por cómo somos o por cómo actuamos en determinadas circunstancias. Nos gusta el reconocimiento. Y saben que cuando comenzamos a ser reconocidos nos gustaría que nos reconocieran más, y parece que fuera casi como una droga. Cuando no nos reconocen comenzamos a ofendernos y comenzamos a dolernos por cosas que han ocurrido, y al no ser reconocidos también
no nos sentimos muy bien. Estos discípulos tenían esa pregunta y ese cuestionamiento. Señor, déjanos estar ahí. Nosotros queremos estar a tu derecha y a tu izquierda cuando tú te levantes y nos liberes del yugo romano. El tema está en que el resto comenzó a enojarse. Y Jesús dice que los llamó y les dijo en el verso 42, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En otras palabras, cuando alguien está a cargo de una nación, finalmente la nación llega a ser como él. Y como Jesús les estaba hablando de que ellos no estaban preparados, seguramente si ellos dirigían la nación seguiría en la misma condición, no estando preparados. Por ende, Jesús declara algunas palabras que son bastante importantes e interesantes para nosotros. Él le dice en el verso 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque Jesús no quería que fuese de la misma manera como si fuese una nación. De hecho, si retrocedemos un texto atrás en el verso 43, dice, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y déjenme decirles que si algo les llamaba la atención a los discípulos era que ellos no querían servir unos a otros. Ellos consideraban que era una bajeza el poder servir a sus mismos compañeros, a sus mismos colegas. Y a veces nosotros consideramos que el servir es una deshonra. Cuando Jesús coloca este ejemplo, Él se coloca a sí mismo y dice, el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si vemos en Jesús el ejemplo, tenemos a quien seguir, tenemos cómo actuar, un modelo. Y de hecho termino compartiendo un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sabes que si quieres ser un buen cristiano, si quieres figurar, no debes seguir a Cristo. Si tú quieres ser reconocido constantemente y que seas grande, no puedes seguir a Cristo. Cristo siempre fue servidor. Él quería no figurar. Él no quería ser el primero. Pero sí quiere ser el primero en tu vida. Que tú le reconozcas, que le ames a tal punto de que tú te conviertas en un discípulo de Él y que seas servidor de los demás. De esta manera vas a poder entregar el Evangelio, vas a poder entregar las buenas nuevas a aquellos que te rodean. Si esa es tu decisión, ser como Jesús, yo quiero invitarte a que puedas orar junto a mí en este momento. Inclina tu cabeza ahí donde estás y vamos a hacer una oración. Señor querido, te agradecemos por tu palabra y te pedimos que nos ayudes para nunca pedirte algo que no esté conforme a tu voluntad y que nos haga parecer como que no entendemos lo que tú deseas para nosotros. Bendice a nuestros amigos y ayúdanos a que constantemente podamos ser más semejantes a ti. Oramos pidiendo tu bendición y compañía en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Nos vemos. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.